Ya yo voy a conversar. Hola, buenas tardes. En esta tarde vamos a entrar al capítulo o a la unidad número 3 de fin de ciclo, en la cual, digamos, vamos a iniciar con un tema de mucha importancia, como es el mejoramiento genético, que creo que ya muchos de ustedes, digamos, han venido estudiando o viendo en sí la asignatura de genética, en la cual, digamos, vamos a referirnos a este importante animal, digamos, que es el conejo, porque no decirlo los cuyes, en el cual podemos decir que el mejoramiento genético en los animales, tanto conejos como las otras especies o técnicas que han estudiado, estamos estudiando, tiene como objetivo la utilización de la variable genética para aumentar eh, la producción en este caso de los animales. Si hablamos nosotros de los conejos de producción de carne, es la que más se inclina la genética en estos animales. Y por lo tanto, lo que trata es de cambiar genéticamente la población de, deseable o de lo que nosotros querramos plantear, y de esta manera lograr una especie o un animal con mayores rendimientos, y generalmente determinada también por las condiciones económicas de la población. Cuando nosotros hablamos de una población desde el punto de vista genética, no solamente es un grupo de individuos que se reproducen. Cuando se habla de genética de poblaciones o poblacional, no se refiere simplemente a la constitución genética de los individuos que la conforman o la comparten, sino que también a la transmisión de genes de una generación. Por lo tanto, justamente eso es lo que nosotros en el mejoramiento genético nosotros buscamos, lograr que un animal este, se desarrolle mucho mejor bajo las condiciones que nosotros vayamos a plantear. Entonces, aquí vemos nosotros un animal, digamos, genéticamente con todas sus características, en este caso el neozelandés, digamos, un conejo de actitud reproductora de carne, digamos, en donde esa mejora genética con esta se ha logrado, digamos, una muy buena carcasa, digamos, al momento, digamos, de la venta. Y, y tratando de centrarnos en genética ya con el mejoramiento genético de los conejos, podemos mencionar, como lo he tratado de resumir, que los primeros trabajos de mejoramiento genético en los conejos fue en el conejo productor de carne. ¿Por qué en este animal? Porque justamente se logra producir la mayor cantidad de carne para lograr así una mejor rentabilidad. ¿Y dónde se lo realizó? Justamente fue en la ciudad de Francia a principios más o menos del año 60, que según las referencias bibliográficas puede que haya sido antes o después, pero más o menos en esos años o en ese año, digamos, se realiza justamente la, el estudio del mejoramiento genético ya exclusivamente en conejos. Entonces, desde entonces,
varios países desarrollados han logrado variedades altamente productivas, ¿no? Superando largamente los parámetros productivos y, por qué no decirlo, reproductivos de las diferentes razas. Es decir, desde que el momento en que se desarrolló justamente estas variables genéticas, se logró maximizar justamente los rendimientos y, por qué no decirlo, el número de camadas de gazapos por parto o por camada, ¿no? Tanto el nacimiento como el destete, de lo que nosotros buscamos, digamos, dentro de una raza. Aquí en nuestro país, por qué no decirlo en Ecuador, ya contamos con razas de conejos que han sido genéticamente mejoradas, eh, aunque no tan productivas como en aquellos países en donde se siguen desarrollando estudios e investigaciones, digamos, en cuanto a este tema del mejoramiento genético, que lo han realizado ya, o se lo sigue realizando técnicamente, pero no con eso, con eso podemos decir que las universidades no están haciendo o, la, o las instituciones de investigación no estén realizando mejoramiento. Cada día se está logrando, digamos, mejorar esta, esta genética en humanos. Si nosotros vemos, sin embargo, aquí a una madre con varios gazapos, justamente lo que nosotros buscamos que la hembra tenga el parto o haya realizado un parto con mayor número de animales por parto, y también a ver, digamos, su pedigrí, en este caso, logrando tanto la madre como el padre, en donde hayan realizado un buen cruzamiento, un buen vigor híbrido. Entonces, la selección y mejoramiento genético se realiza por selección de los caracteres que el cunicultor o el criador considera deseables. O sea, hay muchos criadores, digamos, de conejos, tanto de producción de carne como producción de lana o conejos para animales de compañía o para mascotas. Simplemente lo realizan mediante la selección de los mejores animales. Eso es lo que se ha venido haciendo y hasta cierto punto se sigue haciendo, eh, seleccionando a esos mejores animales por mayor peso tal. Entonces, la selección del conejo, de acuerdo a varios autores, eh, se los ha dividido o se lo puede realizar esta selección ya sea individual o familiar, ¿no? En la cual, digamos, la selección individual depende del propósito que se desee, ¿no? Puede basarse en el solamente viendo el fenotipo, es decir, que muchos les gusta, por decir ejemplo, a la raza mariposa o al californiano, por su coloración en ciertas regiones del cuerpo, o puede ser el red, etcétera. O caso contrario, animales si hablamos de animales de compañía o conejos que se están clasificados dentro de la producción de, de mascotas, ¿no? Entonces, por lo tanto, sin embargo, hay muchos que inclusive esa selección individual lo realizan para aumentar la productividad o la producción, como tanto en la producción de conejos de carne, conejos para estructuras de piel de mayor tamaño, o caso contrario por la fibra, según debe ser el conejo. Por decir, en este caso, nosotros podemos seleccionarlo, ya sea por su característica fenotípica o al mismo tiempo genotípica, ¿no? Digamos, sin embargo, un animal ya, un conejo, digamos que por su tamaño se lo selecciona, en caso de función de tanto de piel y o caso contrario nos dirigimos para la inclinación de la selección para producción solamente de fibra o de tela.
Mientras que cuando hablamos nosotros de la selección familiar, no es muy común en estos animales o en los conejos. Se hace en base a la selección de la progenie o el pedigrí o podemos decirlo también descendencial o en base a esas características de ese vigor híbrido o del pedigrí, ¿no? Que puede ser tanto la madre como el padre, es decir, tomándose en cuenta el rendimiento de los ancestros, es decir, que si los padres o la madre han sido animales que en el caso de una madre con mayor número de gazapos o animales han sido al parto o al destete, o caso contrario, pues en el caso de un macho que ha obtenido un mayor peso de carcasa a la venta, por ejemplo, un animal, digamos, totalmente con una características tanto pelo y geno, en la cual justamente se lo selecciona de acuerdo a los criterios del conicultor. En conicultura, la selección por productividad se realiza con el fin de aumentar el número de crías de parto, lo que lo venía diciendo, es decir, mayor número de gazapos al nacimiento, ¿no? Pero también, digamos, números de partos al año por hembra. Podría ser, digamos, otra selección en este caso, tal característica por su productividad. Tanto por el número de gazapos que nacen al momento del parto, muchos también se basan al momento del destete. Estos animales han llegado hasta el destete, o caso contrario, por el número de partos al año. Son características en las cuales el conicultor debe tomar muy en cuenta. Para lograr dicha productividad es importante utilizar un alimento con mayor eficiencia, es decir, que también dentro de la genética, otro eslabón, otra cadena, otra parte importante para lograr esa, esa, esa cantidad la cantidad de propósitos que nosotros hemos planteado es la alimentación. Porque yo puedo tener un excelente pedigrí, una progenie excelente, pero si fallo en la alimentación, justamente no vamos a lograr el propósito. Por lo tanto, ese alimento debe ser un alimento en donde los requerimientos nutricionales de ese animal debe justamente ser bien planteado, bien elaborado. Y de esta manera justamente vamos a lograr que se va a aumentar la producción cárnica, en este caso, si es un conejo de carne, o en caso de mayor peso de doble propósito, piel y carne, y justamente mejorar la calidad de esa carcasa o de esa carne, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, no debemos olvidarnos de la alimentación. Pero por lo tanto, sin embargo, nosotros, desde el momento que los animales son destetados, debemos nosotros partir con una buena ración alimentaria para, para lograr que estos animales se desarrollen muy bien y se logre maximizar los rendimientos. Las formas de mejoramiento genético en la crianza de estos animales se realiza mediante dos formas. Es decir, digamos que son las dos formas que más se ha realizado y se viene realizando, como es la consanguinidad y el cruzamiento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la consanguinidad, ¿qué significa? Es la unión de dos seres, ¿no? De dos seres que comparten una relación de parentesco, con el objetivo de fijar características deseables para la formación de razas. Muchos hablan de razas o de líneas, ¿no? O de variedades, ¿no? Y la consanguinidad se considera como un arma también, un arma de doble filo, es decir, que puede haber ventajas y puede haber desventajas. Nosotros no logramos una buena consanguinidad de estos individuos que vamos a seleccionar. Esta consanguinidad, si bien permite, por un lado, fijar la característica deseable, y por el otro lado, puede generar una descendencia degenerada
que puede ser muy, muy indeseable o no muy aceptable si es que la técnica no se la realiza a cabalidad o no se la realiza con experiencia o se la realiza correctamente. Por lo tanto, sin embargo, esta consanguinidad debe ser realizada quizás por personas con experiencia o con un alto grado de conocimiento. Yo puedo tener justamente estos individuos, digamos, pero no voy a lograr obtener los caracteres o características. Por lo tanto, la consanguinidad en la crianza de conejos y cuyes también, y nosotros incluimos también a los conejos y los cuyes, solo se debe usar con prudencia, como le decía, con un alto grado de conocimiento o quizás con una experiencia. Porque recuerden que dentro de la crianza de varias especies zootécnicas hay muchas personas que por vocación hacen un trabajo que quizás es mejor que por profesión. Entonces, son personas, digamos, que han venido trabajando año tras año y tienen un alto grado de conocimiento. Mientras que cuando hablamos nosotros de cruzamiento, ya estamos hablando ya de, de otro renglón dentro del ordenamiento genético, que consiste, digamos, en el apareamiento entre animales. Pero ¿qué pasa en estos animales que no son emparentados de una misma raza? Eso es por eso se dice que el cruzamiento es el apareamiento entre animales no emparentados en una misma raza, ¿no? Es decir, distinto, ¿no? Cruzamiento abierto o el apareamiento con animales de diferentes razas, cruzamientos de razas. Si yo voy a cruzar, en este cruzamiento voy a cruzar el neozelandés con el chinchilla o el chinchilla, lo voy a cruzar con el red o el red lo voy a cruzar con el California o azul de Viena, con el conejo o el flandés o el gigante flandés. Bueno, decisiones que yo voy a tomar, ¿no? Para lograr justamente eh, una heterosis, como dice el objetivo, justamente de cruzar dos razas que ya están adaptadas al clima, al medio, ¿no? O que yo he venido manejando hace un periodo de tiempo. Y ese es justamente lo de generar un heterosis, un alto vigor híbrido, para de esa manera obtener los resultados que deseamos. Por ejemplo, yo quiero este, cruzar un azul de Viena o un beberén o un mariposa o porque me gusta su característica fenotípica, genotípica, podríamos nosotros tomar decisiones. Pero en punicultura el punicultor es el que va a tomar la decisión, siempre y cuando pensando, digamos, en el mercado por el rendimiento de su carcasa, así que no hablamos, si nos referimos a conejos de producción de carne, que es uno de los mayores ingresos que nosotros quizás podemos lograr con la venta de, de la carne, ¿no? Pero existen diversos tipos de cruzamiento. Esto es importante conocer. Esos tipos de cruzamiento, lo más importante que se conoce hasta la actualidad es el cruzamiento puro, el simple, el de absorción, el de 3 vías, y también existe uno que es el de 4 vías. Puro, simple, de absorción, 3 vías y 4 vías. Si nosotros hablamos de un cruzamiento puro, ¿a qué se refiere? Es el cruzamiento que se realiza entre animales de la misma raza, utilizando con la finalidad de fijar una determinada característica. Y por lo tanto, sin embargo, cuando nosotros realizamos este cruzamiento, tenemos que ser también muy observadores, muy, muy prácticos en el cruzamiento, porque nosotros lo que vamos a lograr es fijar una característica determinada de esa raza. Si voy a cruzar eh, un conejo de raza, que puede ser, digamos, una raza pura, con un cruce de raza, una heterosis, yo tengo que también buscar justamente una
razas de la misma característica. Mientras que un cruzamiento simple, ¿en qué consiste justamente? Consiste en el cruzamiento entre dos razas para generar en los descendientes híbridos. Y nosotros ya en el simple seleccionamos las razas que nosotros queramos incluirla dentro del cruzamiento para lograr ese híbrido o esa heterosis, con el mejor vigor híbrido o potencial productivo y reproductivo. Aquí nosotros tenemos que ver la producción y la reproducción. En el caso de una buena madre, sus descendientes de madres que han, como decía, el parto, han logrado tener o nacer animales, digamos, en más allá de 8, 9 animales, 10 animales, por tanto, sin embargo, de esas descendencias yo podría justamente lograr tomar estos animales para hacer cruzamiento simple. Por lo tanto, sin embargo, vemos ahí una mariposa que lo podemos cruzarlo justamente con un California o californiano y luego justamente o en este caso con el red o con un como el beberén, etcétera, un conejo de mayor talla, para lograr justamente una heterosis, digamos, de mayor rendimiento de carcasa. ¿Qué es el cruzamiento por absorción? El cruzamiento por absorción consiste justamente en cruzamiento sucesivo con una determinada raza para absorber sus características. Así, por ejemplo, el cruce de hembras criollas, por ejemplo, que ya hemos tenido nosotros en la granja, con un macho de raza pura, ¿no? Justamente cuando nosotros tenemos esa raza criolla que está adaptada a los factores ambientales, a la alimentación, inclusive a ciertas enfermedades, parásitos, etcétera. Entonces, este cruzamiento entre una hembra criolla, también una hembra criolla seleccionada, por mayor número de gazapos al parto y con un macho neozelandés o con un red o un beberén, justamente vamos a generar o que se generará individuos de media sangre. Es decir, que vamos a tener un 50-50 de, de la progenie, ¿no? Si estas hembras de media sangre, si seleccionamos una hembra de ese 50%, de esa media sangre, se cruzan nuevamente con otros, con machos puros, ¿cierto? Se generarán animales con 3/4 de sangre, ¿cierto? De raza pura, y así sucesivamente, ¿no? Y luego si nosotros escogemos una hembra de esa y la cruzamos con otra, vamos nosotros logrando que los animales van teniendo sus, su porcentaje de consanguinidad, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, se dice que son cruzamientos sucesivos. Por lo tanto, si tenemos nosotros en una Nueva Zelanda, lo usamos con un macho de Nueva Zelanda, lo usamos con una, una hembra que ha tenido 3/4 de cruzamiento de los cruzamientos sucesivos que hemos venido haciendo, entonces se genera otro porcentaje de su heterosis. ¿Qué es el cruzamiento por tres vías o de tres vías que también se lo podemos mencionar? En este caso, las hembras media sangre, producidas por un cruce entre dos razas, que tenemos el 50% de una y otra raza, y estas son cruzadas con una tercera raza pura, se llama tres vías. Por tanto, sin embargo, con este cruzamiento se logra o se logrará un producto o un conejo más comercial y con mayor rendimiento, para de esta manera lograr mejores ingresos económicos. Eso es lo que justamente busca hasta cierto punto el cunicultor. Buscar justamente un animal que tenga un alto rendimiento, que tenga una alta precocidad y muchas veces la conversión alimenticia o ganancia en peso justamente va a lograr que haya un mejor o mayor valor económico. Entonces, sin embargo, escogemos razas
digamos, de las que mencionamos, ya sea un red, ya sea un beveren o etcétera, y luego vamos cruzando y haciendo cruzamiento de 3 vías, tomando los animales. De acuerdo, digamos, también a, una, a un registro que es muy importante llevar a cabo para hacer este cruzamiento genético, también llevando justamente todos los parámetros, digamos, de cruzamientos, fecha, eh, razas, etcétera, de esa manera llevar un buen registro, un buen calendario de cruzamiento, ya sea de, ya sea de 3 vías, de 4 vías, una sección, 5, etc. Cuando hablamos nosotros de cruzamiento por 4 vías, ya tenemos idea de lo que es 3 vías. Ahora, en 4 vías o estamos hablando por 4 vías, es un tipo de cruzamiento que es utilizado ya más bien en casas o empresas o instituciones que se dedican a hacer estos cruzamientos genéticos, ¿no? Y justamente aquí ya para hacer estos cruzamientos de 4 vías, ya estas instituciones, estas empresas ya requieren líneas maternas exclusivas, ya seleccionadas, y tienen al mismo tiempo 2 líneas paternas, ¿no? Tienen líneas paternas en donde sus características, tantas genotípicas, con muchas veces fenotípicas, que se cruzan en 2 niveles, aprovechándose la heterosis materna y paterna. Es decir, animales que ya van a producir altos rendimientos. Como lo estamos viendo aquí, un ejemplo que, bueno, ya creo que ustedes lo conocen, pero por ejemplo, ¿qué es un cruzamiento puro? ¿No? Es cuando nosotros logramos usar una hembra, una hembra de una misma raza con un macho, y luego ese descendiente va a ser un cruzamiento puro 100%. Lo mismo pasa con un cruzamiento simple, donde tomamos una hembra y un macho de raza distinta, y luego nosotros vamos a tener AB, que justamente va a ser el 50% de la hembra de la madre y el 50% del macho. Por lo tanto, sin embargo, ya decimos que este descendiente, este cruzamiento simple, es media sangre. Así sucesivamente con el cruzamiento de absorbente también, en donde vamos a nosotros a realizar el cruzamiento de hembras y machos, y luego las cruzamos con una tercera eh, eh, con una, perdón, cuando nosotros vamos a hacer este cruzamiento, vamos a lograr que el cruzamiento se va a tener 75% de B y el 25% de A, porque justamente este descendiente de A a B se ha logrado para hacer un nuevo cruzamiento. Este mismo el de 3 vías, ¿no es cierto? Y vamos a lograr también, digamos, un cruzamiento entre hembras y machos, y el de 4 vías, en donde vamos a lograr ya cruzamientos de de animales que van a tener en su descendencia el 25% A, el 25% B, de la otra raza que es 25% C y el 25% D. Es decir, que estos animales de 4 vías, este cruzamiento, como les decía, lo están haciendo instituciones dedicadas 100% al mejoramiento genético. ¿Cuáles son las características seleccionables de los reproductores? Siempre debemos nosotros pensar que esas características seleccionables de los reproductores lo debemos nosotros muchas veces plantearlo o el cunicultor toma su decisión, ¿no? Y podemos decir que no todas las características pueden ser mejoradas genéticamente mediante, mediante justamente eh, la creado de, de conocimiento en cuanto a la heredabilidad o la proporción de varianzas fenotípicas debido a causas genotípicas. Por lo tanto, que estas varianzas fenotípicas y debido a las causas genotípicas justamente son las que el clinicultor toma a consideración para realizarlo. Por lo tanto, sin embargo, nosotros podemos tener un animal con un porcentaje, un tanto por ciento
de genética, pero vamos nosotros a lograr de que estos animales puedan producir una excelente orina. Para lograr nosotros la adquisición de reproductores, no es recomendable siempre adquirir gazapos que sean menores de 3 meses. Ese es uno de los errores gravísimos, pues nosotros a veces utilizamos la prisa, queremos mejorar mi raza o mi centro conícola y voy donde el vecino, donde el compadre, donde el amigo y compro gazapos menos de 3 meses de edad. Debido a lo difícil que es valorar su genética antes de esta edad. Entonces se debería esperar de 4 o 5 meses, siempre y cuando, digamos, las condiciones lo permitan y que logremos justamente poder, digamos, hacer una compra de esa edad. Porque es verdad, vienen otros cunicultores y no le importa la edad, y cuando nosotros queramos rezar ya no encontramos justamente animales mayores de 3 meses. Por lo tanto, debemos tener un compromiso, digamos, con aquellas instituciones que venden estos animales para que nos mantengan